Ministerio MIC, Revelación Divina, se complace en presentarles lecciones abreviadas de las Escrituras. Después de haber investigado exhaustivamente en las Sagradas Escrituras el verdadero significado que nos da la palabra acerca de la revelación, es nuestro mayor deseo el poder alcanzar a aquellos creyentes que mediante el estudio de la bendita palabra de Dios puedan desarrollar su conocimiento y puedan madurar espiritualmente con la revelación que proviene sola y exclusivamente de Dios. Con ustedes, nuestro hermano Reverendo Ramón Díaz. Lección número 1. Le hemos titulado La visión. Y el texto clave se encuentra en Romano, capítulo 1, verso 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El origen de la visión. La visión es una sola y es exclusiva de Dios desde antes de la fundación del mundo. No hay más visiones sino esta, que es la revelada por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Las otras visiones surgen como seguimiento de esta. Sinónimo de visión: voluntad, propósito, plan, deseo, querer, pensar, intención y designio. La visión concerniente a la salvación del hombre procede de Dios y en la mente de Dios. Esto es conocido en las Escrituras como el plan de Dios para con el hombre. Este plan consiste en la restauración de la humanidad caída de la gracia de Dios en el huerto del Edén a su estado original, y que éste, por la fe en su Hijo Jesucristo, viva en paz con su Dios para siempre, como debió ser desde el principio. Efesios capítulo 1, verso 4 al 7, dice así: según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Romanos 5, verso 1 y 2 dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota: justificado, como si nunca hubiera cometido pecado. Por la sangre de su Hijo somos redimidos y libres de todo pecado cometido en el pasado, pecado cometido en el presente y pecado cometido en el futuro, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siendo Dios la esencia misma de la visión, por amor entrega a su Hijo en cumplimiento de esa visión. Efesios capítulo 1, verso 11 dice así: en Él os digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperamos que esta lección le sea de gran provecho y de bendición a su vida espiritual. Amén.
Ministerio MIC, Revelación Divina, se complace en presentarles lecciones abreviadas de las Escrituras. Después de haber investigado exhaustivamente en las Sagradas Escrituras el verdadero significado que nos da la palabra acerca de la revelación, es nuestro mayor deseo el poder alcanzar a aquellos creyentes que mediante el estudio de la bendita palabra de Dios puedan desarrollar su conocimiento y puedan madurar espiritualmente con la revelación que proviene sola y exclusivamente de Dios. Con ustedes, nuestro hermano Reverendo Ramón Díaz. Lección número 2. Le hemos titulado La misión. El texto clave se encuentra en Lucas capítulo 19 y verso 10. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El origen de la misión. Así como en la misión comienza por Dios y en la mente de Dios. La misión consiste en la segunda divina persona de la Trinidad, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la misión es que la visión del Padre se cumpla, que a través de Jesucristo el hombre por la fe pueda volver a tener una buena relación con su Creador. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 19 y 21. Leemos: porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreo capítulo 1, versos 2 y 3, dice así: en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La misión de Dios se hizo una realidad mediante la misión cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados y así redimirnos. Nota: redimirnos. Fuimos comprados a precio de sangre. En la sangre de Cristo hay poder. Reclámala sobre todos tus asuntos. Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Leemos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3. Se lee así: por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Dios le bendiga y esperamos que esta lección le sea de gran bendición y de ayuda a su vida espiritual. Amén. Ministerio MIC, Revelación Divina, se complace en presentarles lecciones abreviadas
de las Escrituras. Después de haber investigado exhaustivamente en las Sagradas Escrituras el verdadero significado que nos da la palabra acerca de la revelación, es nuestro mayor deseo el poder alcanzar a aquellos creyentes que mediante el estudio de la bendita palabra de Dios puedan desarrollar su conocimiento y puedan madurar espiritualmente con la revelación que proviene sola y exclusivamente de Dios. Con ustedes, nuestro hermano Reverendo Ramón Díaz. Lección número 3. La revelación. Efesios capítulo 1, verso 17. Dice así: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El origen de la revelación, así como la visión y la misión. La revelación es una y proviene sola y exclusivamente de Dios. La revelación no es otra cosa sino la misma palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el revelador. Es mediante la palabra que el Espíritu Santo revela las verdades de Dios y de su Hijo Jesucristo. Él, el Espíritu Santo, da a conocer la visión de Dios y la misión en Cristo. Había una sabiduría oculta desde antes de la fundación de los siglos que nadie conoció hasta que el Espíritu Santo en las Escrituras lo revela. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 y 10 dice así: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nota: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, se refiere a el misterio en Cristo. Dice el verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Efesios capítulo 1 y versos 9 y 10 lee así: descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Espíritu Santo a través de toda la Biblia se muestra ser el revelador, y sin él el misterio no hubiera sido descubierto. Efesios capítulo 3, versos 5 y 6. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. El Espíritu Santo no solamente revela, sino también inspiró a los santos apóstoles y profetas, lo que hoy leemos en las Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperamos que esta lección le sea de gran provecho y de bendición a su vida espiritual. Amén. Ministerio MIC Revelación Divina se complace en presentarles lecciones abreviadas de las Escrituras. Después de haber investigado exhaustivamente
en las Sagradas Escrituras el verdadero significado que nos da la palabra acerca de la revelación, es nuestro mayor deseo el poder alcanzar a aquellos creyentes que mediante el estudio de la bendita palabra de Dios puedan desarrollar su conocimiento y puedan madurar espiritualmente con la revelación que proviene sola y exclusivamente de Dios. Con ustedes, nuestro hermano Reverendo Ramón Díaz. Lección número 4. La inspiración. Y el texto que hemos de utilizar se encuentra en Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El origen de la inspiración. A Dios le plació escoger hombres llenos del Espíritu Santo para que por ellos fueran escritas, y para nuestras enseñanzas, para ellas fueron escritas. El Espíritu Santo es el único que tiene el poder para depositar inspiración en estos hombres de Dios para escribir. Por lo tanto, Él es el autor de las Escrituras, y sin Él nada de lo que es escrito fue escrito. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Por cuanto la palabra de Dios ha sido totalmente inspirada por el Espíritu Santo, no se debe utilizar o interpretarla de forma particular. Me refiero dándole interpretaciones y haciendo uso de opiniones personales. La palabra de Dios exhorta y declara en segunda de Pedro capítulo 1, su verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La palabra inspirada de Dios es poderosa, y la iluminación del Espíritu Santo hace sabio al sencillo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperamos que esta lección le sea de grande bendición y de mucho provecho a su vida espiritual. Dios le bendiga. Amén. Ministerio MIC Revelación Divina se complace en presentarles lecciones abreviadas de las Escrituras. Después de haber investigado exhaustivamente en las Sagradas Escrituras el verdadero significado que nos da la palabra acerca de la revelación, es nuestro mayor deseo el poder alcanzar a aquellos creyentes que mediante el estudio de la bendita palabra de Dios puedan desarrollar su conocimiento y puedan madurar espiritualmente con la revelación que proviene sola y exclusivamente de Dios. Con ustedes, nuestro hermano Reverendo Ramón Díaz. Lección número 5, titulada La Iluminación. Se encuentra en los Salmos 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El origen de la iluminación, así como la revelación y la inspiración de la palabra de Dios, son por el Espíritu Santo,
también es la iluminación. El Espíritu Santo es el que tiene poder para abrir los ojos del entendimiento de los hombres temerosos de Dios y así poder ver claramente lo que Él mismo ya ha revelado. Efesios capítulo 1 y verso 18 lee así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No hay otra forma de interpretar y de entender el mensaje en las Sagradas Escrituras, si no es mediante la iluminación por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Hebreos capítulo 6 y verso 4 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y extendiéndole a vituperio. Nota: la expresión es imposible indica que no hay lugar para que el que está en Cristo Jesús y haya participado de todas las bendiciones mencionadas en el verso 4, que recaiga. Porque Cristo no puede ser crucificado y vituperado de nuevo. El sacrificio fue consumado una vez y para siempre. Todo creyente en tiempo de aflicción debe de pensar de dónde Dios lo sacó y cuál es su esperanza en Cristo. Dios ilumina a través de su palabra. Procura leer, entender y practicar lo escrito en su palabra. Juan capítulo 14 y verso 1 dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, también en mí. Y Juan 16 verso 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperamos que esta lección le sea de gran provecho y de bendición a su vida espiritual. Amén.